Bien. Bueno, muchachos, para el inicio de hoy les tengo planteado, o quería más bien preguntarles si tenían algún tipo de duda con respecto al parcial, alguna pregunta que de pronto quieren que abordemos, o, o con las notas de primer corte. Les hago la siguiente pregunta. ¿Ya pudieron visualizar sus notas de corte uno? Sí, profe, ya. Listo, muy bien, Jason. Sin ningún problema, ¿verdad? Nicole también me escribe por ahí que sí, que también. Bien, los demás. Al parecer nadie tiene ningún inconveniente. Y respecto al parcial, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta puntual que quieran que revisemos? ¿O damos inicio a nuestro corte número 2? Profe, a mí en lo de las notas me sale que la página dice en construcción. Ah, no, pero eso sí ya es un tema, John Santiago, de conexión. Tienes que seguir revisando. Vale, porque desde ayer también me sale lo mismo. No sé si Mm. es que están actualizando las notas o algo así. No, 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 no. O sea, que yo tenga conocimiento de pronto que hay alguna falla con el sistema, no, no, no sé. La verdad no O me han sea, dicho en la, nada. la página de la universidad, donde se miran las notas. La página de la universidad, voy a mirar aquí. Donde aparece eso de construcciones, donde usted se mete para mirar histórico de notas, como las notas o materias pendientes, algo así. Pero para la consulta del corte no tengo ningún problema. No, aquí estoy abriendo la página y me abre bien. Eh, Jason, ¿le Notas. puedes le dar la indicación correcta a John Santiago? Gracias. Es que creo que está entrando mal. O sea, tiene que entrar a la página y ahí a la parte de estudiantes y ahí sí consulta de notas. ¿Lo estás haciendo así, Santiago? Ya estoy mirando así como me dijo yo. Ok. Muy bien. Entonces, respecto a al tema del parcial, ¿no? ¿No tienen ninguna duda? ¿No hay dudas con las preguntas? ¿Todo quedó muy claro? Bueno, entonces como veo que están súper silenciosos, no quieren participar, no quieren hablar, entonces vamos a dar inicio eh, a nuestra sesión número 7. En la sesión número 7 damos inicio asimismo al corte número 2. Bien, vamos a dar inicio con la temática de direcciones del entrenamiento. Entonces vamos a hacer hoy voy a compartir con ustedes una presentación. Creo que hay dos casos puntuales, si no estoy mal, que sería Martín y William, que ven otra asignatura conmigo, entonces también ellos ya vieron esa parte. Entonces los voy a tener como mis monitores para el día de hoy, porque ustedes ya vieron esa temática conmigo, pero hoy vamos a tener una actividad práctica al finalizar la sesión, donde ustedes van a tener que hacer un trabajo en equipo. No sé, Jason, no, mejor dejemos para el final hacer los equipos porque como hay gente que falta, todavía creo que nos faltan como dos. Voy a hacer un pequeño llamado de asistencia y confirmamos a ver quiénes son los que nos faltan. Nicolás Esteban Carrera. Él creo que no está, profe. Ahí lo veo conectado, pero no me responde. A mí me parece conectado. Nicolás, buenos días. Perfecto. Está conectado, pero no responde. Es como si no estuviera. Llama, profe, es que tengo mala conexión. Sí, pero llevo llamándote ya, llevo como 2 minutos Profe, ¿me esperando que me respondas. escucha? Sí, señor. Es
Cristian Orlando Castro. Presente, profe. Listo, Cristian. Juan Sebastián Celi. Presente, profe. Haider Alexander Cruz. No lo veo a Haider. Listo. Cuando hice el llamado, pues no contestó. ¿Ya, profe, me escucha? Nicolás, sí, señor, lo estoy escuchando. Ah, qué pena, profe, es que tenía mala conexión. Listo, pero creo que entraste por otro usuario. No por el de la universidad. Ok, perfecto. Listo, Nicolás. Listo, profe. Martín David González. Aquí, profe, presente. Ya lo vi. Aníbal Ricardo Gordillo. Presente, profe. John Santiago Huasca. Presente. Ok. Ever Felipe Hernández. Presente, profe. Listo. Jonathan David Matiz. Presente, profe. Jason Camilo Mosquera. Presente. Mario Hernán Navarrete. Creo que ya les había hecho la pregunta, ¿no? ¿Alguno de ustedes conoce a este personaje? Sí, profe, pero la verdad, o sea, yo sé quién es, pero no tengo no sé si lo vi en la lista, de por si es un señor. Ah, listo, Luis David, gracias. Pero ¿de pronto tú ves alguna otra asignatura con él o algo así? ¿O no? No, es que esta como es la última asignatura que yo veo, yo ya no. Ok, sí, porque tú estás en el seminario de profundización ya. Sí, sí, Ok. sí. Listo, Luis David, te agradezco de todas maneras por la información, pero pues a modo de comentario, ¿no? Este muchacho pues no aparece en lista matriculado, pero no aparece, no se reporta, no responde correo, nada. Bueno, El semestre ya, pasado tampoco, yo veía una asignatura con él, pero él tampoco nunca apareció en esa asignatura desde que empezó la pandemia. O sea, en la virtualidad él nunca apareció. ok, bueno, pues ya aparecerá, creería yo. Ah, bueno, seguía Luis David, ya sé que está. David Andrés Pinto. Presente, profe. Listo, David. Juan Pablo Rincón. Juan Pablo Rincón. Me aparece conectado, pero no responde. Señor. Estoy haciendo Señor. estoy tomando la asistencia, Juan Pablo, ¿por qué no respondes? Qué pena, profe, es Ok, que estaba un poco pero ocupado. recuerden que cuando estamos en la disposición de la clase no es solo conectarme y ya, ¿listo? Es conectarme y estar atento aquí a la clase. Nicole Dayana Rivera. Aquí, profe. Listo, Nicole. Rosman Osvaldo Rodríguez. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Rosman, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, gracias, profe. Angie Paola Salcedo. Angie, no te escuché, pero sí estás ahí presente, ok. Se escucha muy bajito el volumen, pero ya te escuché. Listo, Angie. Y William Sebastián Sánchez. También lo vi por ahí a William. Parece que se le cayó la conexión, pero por ahí lo vi. Listo, muy bien. Entonces, como les venía comentando, para el día de hoy
Voy a compartir, voy a activar mi cámara y voy a compartir la presentación. Martín, ¿estás por ahí? Sí, señor. Martín, te voy a pedir que estés muy atento porque vamos a ver el tema de las direcciones. ¿Quién más el otro caso? Sería con William, ¿no? Son los únicos que ven conmigo la materia del viernes, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Bien, ya voy a compartir entonces aquí pantalla. Y para el grupo, preguntarles si alguna vez, de pronto ya con otro docente, en otra temática, han escuchado hablar de las direcciones del entrenamiento deportivo. ¿Han escuchado algo? Cristian, no te logré comprender bien lo que me decías. No, profe, pues de pronto, pues yo he visto, sí he visto, pues tengo el tecnólogo de entrenamiento deportivo, pero no sé si de pronto tenga otro nombre que de pronto me hayan dicho, pero no, direcciones del entrenamiento deportivo, no, No, señor. direcciones del entrenamiento, ¿no? Luis David, tú que eres de los avanzados aquí, ¿has escuchado algo del tema? Profesor, con el profesor Mario alguna vez se llegó a tocar el tema, pero sin profundizar mucho en él. Hablaba de pronto de algunas que eran como más esenciales y específicas dependiendo de la disciplina deportiva y otras que eran para complementar ese entrenamiento o simplemente como sustento de esas otras específicas. Ok, sí señor, claro, está muy bien. Bien, Jonathan, eso es lo que vamos a intentar hacer hoy, ¿no? Hacer un poco más profundizar un poco dentro de ellas, vamos a conocerlas y a profundizar un poco. ¿Bien? ¿Alguien más? ¿Alguien más que de pronto haya escuchado de la temática o la hayan trabajado? Profe, o sea, según lo que dijo el compañero, digamos, entre ellas, digamos, hay, digamos, especiales, algo así, o sea, directas al entrenamiento. Se dividen en dos, Jason, particularmente. Por eso, especiales y auxiliares, algo así, ¿sí? No, complementarias y determinantes. Eso. Condicionantes y determinantes, Martín. Muchas Ah, gracias. entonces, sí lo he escuchado, pero no me he contextualizado bien, no la he cogido bien. Ok, perfecto. Los demás, por lo que veo, como no me comentan nada, creo que... Angie, ¿ibas a decir algo? Angie, te escucho. Angie, te escucho, no te logro escuchar nada. Luis David Peña, ¿has escuchado algo de la temática de las direcciones del entrenamiento? Listo, Angie, Profe, tranquilo. pues, Señor Luis. pues acerca de lo de las direcciones, sí he escuchado algo, no así, no recuerdo muchas cosas, pero pues sería como de pronto no recuerde algo en el momento que se diga alguna palabra clave o algo, pues ya empieza uno como a retomar el hilo. Listo, muy bien. Entonces, voy a empezar aquí con compartir la pantalla.
Por favor, me confirman cuando puedan visualizar mi pantalla. Ya, profe. Ya se puede ver, profesor. Ok. Entonces, para empezar a hablar de las direcciones, como les comentaba, tenemos que se dividen en dos grupos, o bueno, esta subdivisión la hace un autor en particular, ¿no? Que es quien las propone, que es el doctor Armando Forteza de la Rosa. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Profe, qué pena. Eso no es donde se dividen como las capacidades que son como necesarias en un deporte y las que las complementan. Sí, son las direcciones condicionantes y las determinantes del rendimiento deportivo. Ah, entonces sí, ya había escuchado Muy algo bien, de eso. para de pronto los que ya lo han escuchado, entonces lo que vamos a hacer es refrescar un poco el contenido. ¿Por qué? Porque no lo vamos a ver solo así, bueno, ¿cuáles son? No, vamos a ver las 12 direcciones que él nos plantea con sus características y para poderlas asimilar y poderlas identificar. Entonces vamos a dar también unos ejemplos prácticos para que ustedes puedan asimilar de cierta manera mucho más fácil o puedan familiarizar con los ejercicios. Cuando un ejercicio es condicionante, cuando es determinante, ¿sí? Cuando estoy desarrollando esa capacidad. Vamos a ver algunos ejemplos y al final vamos a tener una actividad práctica en equipos de trabajo donde vamos a poder reforzar esa temática. ¿Entendido? Me confirman, por favor, ¿están escuchando todos bien, sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, como tenemos por acá las direcciones condicionantes del rendimiento, ¿qué son las direcciones? O las pueden encontrar en la bibliografía como las DCE, ¿sí? Que sería una abreviatura. ¿Qué son ellas? Son las que constituyen los contenidos necesarios que condicionan la efectividad en la preparación de las direcciones determinantes, o sea, de las que están aquí al ladito. Esta es la base fundamental para poder desarrollar esta parte. Bien, si lo llevamos a un contexto más claro, más conocido, serían las capacidades condicionales y aquí tenemos las capacidades determinantes, o sea, lo que me va a determinar el rendimiento deportivo. Influyente en forma directa en el rendimiento. Fíjese cómo la base me va a sustentar el buen desarrollo de esta segunda parte. En la segunda parte tenemos las DDR, que son las direcciones determinantes del rendimiento, y estos constituyen los contenidos de preparación necesarios y suficientes para el rendimiento. Son factores determinantes que caracterizan una especialidad deportiva. Muy bien. Entonces, hasta este momento, con esa definición de estos conceptos, ¿quién me da un ejemplo en una disciplina deportiva que usted elija? Es libre, de pronto el deporte que usted practica, el que ha trabajado. ¿Quién me da un ejemplo de una capacidad, de una dirección condicionante y de una dirección determinante? No sé, yo pondría como determinante, como condicionante pondría de pronto la fuerza máxima y como determinante la potencia. Pero Jonathan, vamos a empezar por definir qué disciplina vamos a hablar. En mi caso estaba pensando en atletismo. Atletismo. Atletismo es muy general y tiene muchas modalidades. ¿Qué modalidad específica del atletismo? Lanzamientos, saltos, carreras. ¿Cuál? No, de los 100 metros. 100 metros planos, correcto. Listo. ¿Cuál sería la capacidad condicionante para ti en 100 metros planos? La fuerza máxima. Fuerza máxima. ¿Por qué la fuerza máxima, Jonathan? Porque esa es la base del desarrollo de la potencia y, o sea, de la fuerza explosiva y por ende de la potencia. Puede ser válido, aunque a mí todavía Pero fuerza máxima, listo, fuerza máxima. ¿Qué tipo de ejercicio harías para desarrollar esa fuerza máxima? Pues como sería para tren inferior, puede ser la sentadilla profunda con 90% del RM. Sentadilla profunda con 90%. ¿Vale? Es válido, habría que desglosarlo un trabajo más específico. Listo. Y nos iríamos al tema de la dirección determinante. ¿Cuál sería entonces la determinante?
La fuerza explosiva o potencia. Son dos, ¿no? Son dos distintas. Fuerza explosiva por un lado y potencia es por otro lado. Sí, no, entonces para mí la determinante sería como tal la potencia. A ver, no es que estés mal, estás bien, estás hablando de dos manifestaciones distintas y para mí son válidas. La explosiva, ¿dónde la podemos ver en los 100 metros? ¿Dónde vemos esa explosividad? En los 100 metros planos. En la salida. En la salida, muy bien, ¿cierto? Aunque hay una reunión de otras manifestaciones como la velocidad de reacción, pero bueno, esa explosividad en la salida. ¿Y dónde veríamos la potencia? Durante la carrera, en la repetición de la zancada. Bueno, pero entonces ahí tenemos que empezar a ver si realmente es potencia o es fuerza rápida. ¿Cuál sería la manifestación que me determina? Sobre todo por el tiempo de ejecución. Si nos vamos con el tiempo de ejecución del récord de Usain Bolt, que es 9:58, alrededor. Sí, señor. Entonces tendríamos que ver los tiempos. Pero muy bien por el ejemplo, Jonathan, por tu participación. Muy acertada tu participación. ¿Alguien más tiene otro ejemplo distinto al de Jonathan o no entendieron el de Jonathan? Yo tendría como un ejemplo para el fútbol, no sé si esté bien. Para un volante lateral, volante externo, una condicionante podría ser la resistencia aeróbica y la determinante la resistencia a la velocidad. Resistencia aeróbica y determinante resistencia a la velocidad. Me llama la atención, ¿por qué lo divides ya solo en un lateral? Porque digamos que... ¿Solo sería para ese jugador? Sí. Haciendo el ejemplo. No estaría de acuerdo contigo en el sentido que solo sea una posición, porque para mí, o sea, todos los futbolistas deben cumplir con esa condición. Sí, claro, pero digamos que a veces hay como capacidades específicas dentro de las posiciones, pero digamos Dentro de las que posiciones, sí. haciendo el ejemplo, pues lo puse como para un volante que pues se posiciona en las bandas. Ok, perfecto. Pero ¿me hablas de volante extremo o defensa lateral? Sí, sí. ¿De cuál? ¿De cuál, John Santiago? Volante externo. ¿Volante externo? Ah, bueno, listo. Bien. Listo, Vale. muy bien. Tenemos un ejemplo en deportes de colectivos. Muy bien. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Bien, Jonathan. Bien, John. Está bien tu ejemplo también. Profe, ¿yo ya me escucha bien? Sí, señora Angie, te escucho. Bueno, profe, yo pues tengo uno, pero no sé si esté bien. Condicionantes, la modalidad sería gimnasia artística. Gimnasia artística, listo. La condicionante sería fuerza explosiva y la determinante, la coordinación. No, lo haríamos al revés. ¿Qué me condiciona el rendimiento en la gimnasia artística? La coordinación. Esa puede ser la dirección condicionante. O sea, hay que trabajarla, hay que desarrollarla para luego hacer una transferencia de trabajo a una dirección determinante. No sé si sea fuerza explosiva. ¿A qué te refieres con fuerza explosiva? Dime un gesto de la gimnasia artística. Profe, digamos, cuando están enlazando, pues los elementos nos están haciendo un rondo mortal. Necesitan pues fuerza explosiva. Ok, sí, está combinado con un salto, es válido. Listo. Pero entonces lo que haríamos es cambiarlo como lo dijiste tú, ¿no? Primero la coordinación y luego lo llevo a la determinante que sería la fuerza explosiva del gesto del movimiento. Ah, ok, listo. Profe. Muy bien, muy válido, Angie. ¿Alguien más tiene otro ejemplo? Profe, no sé si estará bien, pero pues de pronto, digamos, en el fútbol, de pronto una condicional puede ser la técnica de conducción y una determinante puede ser el control con el remate. Claro, lo que pasa es que ahí ya nos metemos es como en las habilidades técnicas, ¿cierto? Habilidades. Habilidades técnicas, que estás hablando de la técnica. ¿La primera cuál me dijiste? ¿Técnica de qué? De conducción. De conducción. ¿Y la determinante técnica de qué? ¿De control? De control y remate.
Ahí estamos mezclando varias técnicas. Sí es válido, pero dependiendo, ¿sabes qué pasa ahí, Rosman? Que tenemos que ir como a una acción concreta, a ver qué fue lo que pasó. Igual ahorita vamos a ver unos ejemplos donde lo que pasa en las condicionantes es que tratamos de desarrollar todas aquellas capacidades que me van a generar la base para luego ir al trabajo específico. Ah, ok, profe. Pero vamos a ver un ejemplo con técnica. Ahorita te lo voy a enseñar en un modelo de planificación. Ok, profe. Ok. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna duda o ya nos quedó claro el concepto? Pues, profe, Cristian, cuéntame. pues digamos que, no sé, digamos que puede ser algo como el ejemplo del compañero John. Digamos que en el fútbol, pues digamos que las cuatro capacidades condicionales, como tal fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, creo que están inmersas como condicionantes, ¿sí? Y como determinantes yo creería que estaría la resistencia, se comenzaría a trabajar específicamente resistencia aeróbica y anaeróbica, dependiendo también algo específico, ¿no? Y en general, pues yo creería que en general la resistencia sería la determinante. No sé si... Cristian, no te escuché muy bien el tema de la condicionante. En la determinante sí vi algo de resistencia anaeróbica, aeróbica. Yo lo llamaría como resistencia mixta, ¿sí? ¿A esa es la que te refieres? Sí, digamos, en las direcciones condicionales, pues creo que están inmersas las cuatro capacidades condicionales, lo que es fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, dentro del fútbol en ¿Y general. dónde me dejas la coordinación? Digamos, bueno, digamos que como capacidades condicionales, ¿no? Sí, ya cambian obviamente las coordinativas, pero digamos que dentro del factor condicional o capacidad como capacidades condicionales, creo que entran las cuatro, ¿sí? Obviamente la coordinación, toda la habilidad motriz es primordial ahí. Y como Claro. dirección Son determinante, pues cinco, creería yo que va no me la dejes, no me resistencia. dejes no me dejes por fuera la coordinación, porque sin coordinación no hay técnica. Sí, ¿Ok? vale, sí, señor. Listo. Vamos a continuar con esta presentación para ver unos ejemplos, para que de pronto nos quede más claro. Pero, ¿alguien tiene alguna duda? O sea, ¿todavía no logra entender el concepto del condicionante y determinante o ya está muy claro? Está bien, profe, claro. Vamos a continuar. Miren aquí tenemos un ejemplo, para de pronto el que tenga alguna duda. De dirección condicionante está la resistencia aeróbica. El método con el cual lo desarrollo es el método continuo. ¿Sí? También existen métodos discontinuos para refrescarles la memoria. ¿La carga cuál sería? El volumen serían 10 kilómetros y la intensidad a un 60%. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo yo hago para saber ese 60% de intensidad de ese sujeto en ese ejemplo? Por las pulsaciones. Por la frecuencia cardíaca puede ser una escala. Sí, señor. Bien, Luis. ¿Cuál otra? O la misma escala de Borg de percepción del esfuerzo. Sí, es válido, pero el tema de la percepción de Borg con la escala de Borg es que es muy subjetiva, ¿no? Tal vez para lo que un ejercicio para Luis es muy sencillo, para Nicole es muy fuerte. Entonces, por eso es un poco subjetiva, ¿no? Sobre todo de cómo la Podría persona ser, la percibe. podría ser con el tiempo en el que recorre los 10 kilómetros. Por tiempo también, claro, ahí hay dos variables, que sería tiempo y frecuencia cardíaca, o sea, cómo se manejó por kilómetro la frecuencia cardíaca para irle sacando un referente al máximo. Es más o menos similar a cómo se saca un RM, pero ya con resistencia aeróbica, ¿no? Pero lo más preciso, y digamos que en el momento que podemos emplear, sería un pulsómetro y tenemos la frecuencia cardíaca para poderle decir, si, el ejemplo de Luis. Luis está trabajando. Entonces, Luis, estás por debajo de las 170 pulsaciones. Necesito que subas el ritmo de intensidad. ¿Sí? Muy bien. Eso igual lo vamos a abordar más adelante cuando veamos los componentes de la carga y vamos a hacer algunos ejercicios prácticos desde casa para que nos quede mucho más claro. Bien. Entonces aquí estaría la dirección condicionante, ¿no?
con la resistencia aeróbica. Y en una dirección determinante, resistencia a la velocidad, por ahí hubo un compañero que la nombró, pero este sería en el tema del patinaje, el método interválico, que sería parte de los discontinuos, y el volumen de la carga, miren, 200 metros, intensidad 75, repeticiones 6, series 2. Aquí hablamos de algo muy importante que son el tema de las micropausas y las macropausas. ¿Sí? ¿Todos tenemos claro qué es la micropausa y la macropausa? La Sí, micro señor. sería el descanso entre series y la macropausa es cuando ya completas la serie, es como un descanso completo. Más que todo, muy bien Jason, más que todo es relacionarlo cuando hay una micropausa, no necesariamente tiene que estar entre la serie o entre la repetición, sino que esa micropausa, ¿a qué se refiere? Que hay un descanso, pero no hay una recuperación completa, tanto del sustrato energético, tanto del grupo muscular empleado, en fin. Y la macropausa se refiere a un descanso mucho más amplio y es o se recupera por completo el sustrato energético o llega casi a recuperarse por completo, ¿sí? Esa es como la diferencia entre ellas dos. Muy bien. Vamos aquí con ejemplos. Esto era lo que me hablaba Rosman, ¿cierto? Rosman fue el que me tocó el tema de la técnica, ¿cierto? Sí, profe, sí, yo fui. Mira, Rosman, este es un ejemplo claro de planificación clásica tradicional, donde tenemos mesociclos básicos, específicos y competitivos. Entonces, miren aquí estaría la dirección condicionante, que sería la fuerza máxima, resistencia aeróbica, velocidad máxima, habilidades técnicas básicas y habilidades tácticas básicas, ¿sí? Esto puede ser empleado para diferentes deportes de conjunto, baloncesto, voleibol, fútbol, balonmano, etcétera. Y una parte específica ya donde trabajamos las direcciones, ¿qué? Determinantes, ¿cierto? En estas direcciones determinantes del rendimiento está la fuerza-resistencia, fuerza explosiva, resistencia mixta, resistencia aláctica, anaeróbica, láctica, ¿sí? Resistencia a la velocidad máxima, técnica en fatiga, táctica en fatiga, y ya en la etapa competitiva, que sería pues ya lo que me va a definir el resultado competitivo, una fuerza competitiva, una resistencia competitiva, velocidad competitiva, técnica y táctica competitiva. Por eso lo llamamos como determinante del rendimiento. O sea, eso me va a determinar el resultado, me va a determinar si gano, si no gano. Esa va a ser la determinación. Aquí vamos a ver otro en contraste, una planificación más contemporánea que sería con el ATR, la acumulación, transformación y realización. Ya todos conocemos de ese modelo. No es que el profe está hablando y yo no entiendo lo que el profe está hablando. Ya sabemos a qué se refiere ese modelo. En la etapa de acumulación o en el mesociclo de acumulación se trabajan todas aquellas direcciones condicionantes del rendimiento, ¿no? Muy similar a como lo vimos en la tradicional. En el mesociclo de transformación se trabajarían las direcciones, ¿qué? Determinantes, profe. Determinantes, sí señor, correcto. Determinantes del rendimiento. Y irían de la mano con toda la parte en el mesociclo de realización, que sería el mesociclo de competencia. Esas capacidades y habilidades que me van a determinar el resultado deportivo. Bueno, muy bien. Hasta ahí con esa breve explicación, creo que ya nos quedó muy claro, ¿cierto? ¿O hay alguna duda? Bien, claro, profe. Profe, pero nos puede dar, digamos, un ejemplo en deporte, digamos, como natación, que es de tiempo y marca, Sí. ¿cómo serían? Mira, en tiempo y marca, como tú lo nombras, natación, este modelo que acabamos de ver del ATR es un modelo utilizado en la natación para la planificación del entrenamiento. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería una capacidad? Mire, esto es perfectamente aplicable, mira, resistencia aeróbica. ¿Tú crees que en la natación, dependiendo
digamos, de la distancia de competencia que hablemos de la natación, pero ¿tú crees que ellos no necesitan una resistencia aeróbica en la base? Sí, Martín. obvio. Sí, Claro, sí. lo necesitan, ¿cierto? Entonces mira cómo nos dice, en una etapa de acumulación, o sea, para generar una base hay que trabajar la resistencia aeróbica. Ahora, les quiero aclarar, lo que está aquí en esta gráfica no quiere decir que son las únicas, estos son ejemplos, ¿bien? De ahí pueden estar por fuera muchas. En la transformación, o sea, ya en la parte determinante, ¿qué haríamos en esa natación? Trabajar resistencia mixta, o sea, trayectos más largos donde el deportista tenga que hacer resistencia anaeróbica, aláctica, o sea, que sean muy cortos, muy explosivos, pero también resistencia anaeróbica láctica. ¿Qué quiere decir? Que haga trayectos un poco más largos, donde tenga que aguantar la respiración y tenga que hacer lo mismo, el braceo, el pateo, ¿sí? Los ejercicios. Y ya después irnos al trabajo competitivo. Entonces, ¿cómo haríamos eso, Martín? En natación. Fácil, contra los tiempos. El tiempo está en 1:50. Listo, tenemos que trabajar bajando ese tiempo. Esa sería la competitiva. ¿Sí, Martín? ¿Más claro el ejemplo? Sí, sí, profe. Perfecto. Y así, fíjense cómo es tan sencillo que usted lo que tiene que hacer es traspolar la información, o sea, llevarla a su deporte, si es deporte de combate. Entonces, por eso, siempre que tengamos una disciplina deportiva, tenemos que hacer la caracterización del deporte, porque ahí es donde yo empiezo a conocer, bueno, cuáles son las acciones que me van a generar un condicionamiento físico y cuáles son las que me van a determinar. Juan Sebastián, ¿vas a decir algo? Profe, y ahí la resistencia competitiva en fútbol sería como tal el partido preparatorio, ¿Cuál es la o ahí No, cómo se no, puede. porque ya en competencia es competencia, y no puede ser amistoso, no, 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 eso se hace antes, se hace en la Ah, parte ya. específica. Que dure La 90 minutos. competencia, perdón, señor, de a uno, de a uno. Jason, señor, Se tienen en cuenta los 90 minutos, ¿no, profe? claro, los 90 minutos se tienen en cuenta como volumen general, pero ¿a qué voy? Tengo que mirar, venga, ¿qué es lo que me determina el rendimiento en un partido de fútbol? En un partido de baloncesto también. Que el deportista tenga la capacidad de hacer gestos muy explosivos, muy rápidos, cortos, pero al mismo tiempo gestos que se prolonguen, que sean de mediana y larga duración. Porque a veces nos enfocamos en los gestos explosivos. Sí, el hombre se vuelve explosivo, rápido, pero se me cansa muy rápido. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, en el fútbol, ¿qué necesito? No, que no se me canse tan rápido, que sea capaz de volver a repetir un gesto tan explosivo y tan potente como el primero. Ahí está la clave. O sea, profe, que eso se fomenta, digamos, en los minutos ya finales, digamos, ya cuando hay un desgaste mental, físico. Entonces, digamos, un jugador ya haciendo como esos desplazamientos con ese nivel, o sea, o a ese nivel, digamos, en un minuto 70, 80, ya cuando el partido esté finalizando y pues ya un desgaste bastante notorio. Claro, Rosman, y todo eso también, o sea, no piensen que eso es, ya bueno, si hacemos la preparación física ya vamos a ganar, no. Recuerden que ahí también el éxito deportivo, el rendimiento deportivo es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que depende también del contrario, porque yo puedo estar muy bien preparado, pero es que el contrario también se está preparando, ¿sí? Y se puede preparar mejor que mi equipo. Entonces, también tiene que ver mucho el trabajo de estudiar al contrario, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, para yo poder, conociendo mi equipo, conociendo mi deportista, poder contraatacar esas debilidades del contrario. ¿Listo? Bien, entonces vamos a continuar. Aquí vamos a encontrar la clasificación como tal. Entonces, como les comentaba, el doctor Armando Forteza La Rosa es quien clasifica en sus libros de entrenamiento deportivo, de metodología y teoría del entrenamiento deportivo, clasifica estas direcciones. Simplemente, pues él le pone un nombre de direcciones, pero es lo que conocemos como capacidades condicionales y determinantes. Es lo mismo. Bien. Entonces, ¿qué pasa?
que ustedes aquí van a encontrar, por ejemplo, aquí él también nos habla de los componentes de la preparación del deportista, que yo se los he hablado, la preparación física, teórica, técnica, psicológica y la preparación táctica. Todos esos contenidos son muy genéricos, pero lo que debemos hacer es caracterizar muy bien nuestra disciplina deportiva, porque es que no se puede entrenar un deporte de combate igual que se entrena un deporte como el fútbol. O, como lo nombraba ahorita Martín, la natación no se puede entrenar igualmente que se entrena el boxeo. ¿Sí? Cada deporte, cada disciplina deportiva tiene sus particularidades y por eso debemos conocer y estudiar bien la caracterización del deporte, además de estudiar a nuestros deportistas, cuál ha sido el proceso, cuántos años llevan trabajando, conocer sobre sus lesiones deportivas, en fin. Entonces ahora vamos a empezar a ver lo que son esas 12 direcciones de las que nos habla el doctor Forteza de la Rosa, y nos da características. Muchos ya las conocemos, los nombres no son familiares, pero vamos a ver esas características. ¿Para qué? Para que ustedes empiecen a asimilar esas características con ejercicios ya concretos. ¿Qué quiere decir? Vamos a ir viendo dirección por dirección y vamos a ir poniendo ejemplos prácticos. No solo que el profe sea el que los ponga, sino que ustedes también participen. Bien, Martín, ¿me puedes ayudar con esta diapositiva, por favor? Listo, entonces, direcciones del entrenamiento deportivo. Exacto, empecemos por aquí. Son los aspectos direccionales de la preparación del deportista que van a señalar no solo el contenido de entrenamiento que deberá recibir un deportista, sino además relacionará en su determinación dos categorías básicas del entrenamiento, carga y método. Muy bien, Martín, gracias. Ahí tengan en cuenta la carga. Entonces, carga, como ya les decía, va a ser una temática que posteriormente vamos a desglosar y vamos a ver los componentes de la carga, qué significan, ¿sí? Y el método, lo mismo, qué tipo de métodos utilizan para el entrenamiento deportivo. Listo. La primera dirección, anaeróbico láctico, ¿en qué consiste, Martín? Entonces, provoca grandes concentraciones de ácido láctico en las células musculares, por lo que el atleta lacticidémico debe ser capaz de soportar esos esfuerzos físicos para vencer la fatiga. Sí. ¿Algunas de las características? No, aquí, usada en la mayoría de los deportes. Usada en la mayoría de los deportes, fundamentalmente cuando queremos desarrollar altos valores de resistencia de la velocidad o de resistencia de la fuerza anaeróbica. Los métodos de trabajo son fundamentalmente los discontinuos e intervalos. Muy bien, espera, antes de entrar en las características, quiero hacerles una pregunta para todos, ¿no? ¿Cuáles son los métodos discontinuos? A ver, nómbrenme métodos discontinuos. Farlek. Farlek, muy bien, uno. ¿Cuál más? ¿El HIIT? No, aunque espera. ¿Quién fue el que me nombró Farlek? ¿Cristian? Sí, señor. Cristian, pero en realidad el Farlek no entra dentro de los discontinuos, perdón. El Farlek es una clasificación del continuo variado. Porque ¿cómo se desarrolla el Farlek, Cristian? Pues digo que es discontinuo por el tema de que utiliza cambios de ritmo, pero no sé si es por lo que el discontinuo tiene que utilizar pausa. Pausa, sí señor. El discontinuo, Ok. la clave es que hay pausa. Bien sea micro o macro, pero hay pausa. Y en el Farlek no hay pausa. Hay cambio de ritmo, pero no hay pausa, es continuo. Por eso existen los continuos invariable, el continuo variable que entraría el Farlek, y luego dentro de los discontinuos, ¿qué clasificación entrarían? Ok, profe, vale. Ok. ¿Quién quiere participar con el tema de los métodos discontinuos? ¿Cómo se llamarían? Profe, yo dije el HIIT, no sé si esté bien. El HIIT. El HIIT tiene varias modalidades. Tiene el Tabata, tiene el HIIT intensivo, extensivo. Es válido porque el HIIT, más allá de un método, es como la forma de organizar el trabajo, ¿no? Cómo se va a realizar. Y sí hay muchas
digamos, variables que se utilizan con pausa. Entonces sí es válido el HIIT dentro de los intervalos. Además, el HIIT es High Intensity Interval Training. Entonces eso es lo que traduce, entrenamiento por intervalos, ¿cierto? Señor. Ok, listo. ¿Quién más quería participar? ¿John? Profe, pues veo para fuerza aplicarían varios, lo que es pirámide, lo que es el método cubano por repeticiones, no sé si tal circuitos también. Ahí nombraste, muy bien, ahí nombraste otra clasificación que son las repeticiones. Fíjense que las repeticiones las utilizamos muchísimo, en forma de circuito, en forma de estaciones. Esa es una clasificación de los discontinuos, las repeticiones. ¿Bien? Entonces, esa clasificación de los discontinuos sería, por un lado, intervalos y por otro lado, repeticiones. También está el método del juego, también es válido, el método de la competencia, también existen. Bien, bueno, pero eso lo vamos a ir abordando poco a poco. De cierto modo, también esto es refrescando. Yo estoy seguro que ustedes esto ya lo vieron. Bien, ahora sí, Martín, entonces entremos con las características de ese anaeróbico lactácido. ¿Cuáles son esas características? Ah, perdón, Martín. Señor Martín, cuéntame. Ah, listo, tranquilo, no te preocupes, que eso estamos súper acostumbrados. No te preocupes, Martín. Aquí también por al frente de mi apartamento pasan vendiendo y se escucha mucho ruido. Tranquilo, no hay problema, no hay problema, no te preocupes. Yo voy a continuar entonces con las características. Miren, dentro de las características, mientras que ya Martín está con nosotros, las características, ¿cuáles serían? Duración del trabajo. Entonces, aproximadamente, para que pertenezca a esta dirección, aproximadamente el trabajo está entre los 30 segundos y el minuto y medio de trabajo. Se trabaja a una potencia máxima, se alcanza a partir del minuto de esfuerzo. El deportista durante el trabajo sobrepasa las 190 pulsaciones por minuto. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy realizando un ejercicio y veo que sobrepasa ese tipo de pulsaciones, entonces está trabajando algo anaeróbico lactáceo, está haciendo producción de lactato. Si le hiciéramos una prueba de lactato, le midiéramos lactato en sangre, seguro iba a dar en niveles altos o empezaría a subir, ¿no? El intervalo de descanso entre las repeticiones de una serie debe tener un tiempo que garantice las 120 a 140 pulsaciones por minuto. ¿Bien? Y al finalizar cada serie, el deportista debe llegar a las 90 pulsaciones por minuto aproximadamente en un tiempo de descanso de 4 a 5 minutos, o sea, una macro pausa. Muy bien. ¿Quién se atreve entonces a ponerme el ejemplo de un ejercicio en su disciplina deportiva? No vamos a hablar, a veces como que yo siento que me voy mucho para el fútbol, pues porque es mi especialidad deportiva, pero podemos hablar de cualquier otro tipo de deporte de conjunto y deportes individuales también. Entonces tratemos de utilizar otros ejemplos. Me disculpan los que les apasiona el fútbol igual que a mí, pero pues la idea es que trabajemos con un amplio rango de deportes. Los escucho. Profe, yo por ejemplo entreno ciclismo de piñón fijo. Ahí Sí, lo que utilizamos es, digamos, entrenamientos, así como lo estamos viendo en esta diapositiva, que es por intervalos. Entonces podría ok, ser, digamos que a veces hacemos sprints por un tiempo determinado y un descanso que vendría siendo las micropausas que nombran acá. ok. Pero Podría ser hay unas eso. micropausas y al final hay una macro, ¿no? Una Sí, claro, macropausa y un los trabajo descansos. recuperativo. Sí. Muy bien, listo, muy bien. O sea que el ejemplo de John está muy válido, que serían sprint. Más o menos de qué distancia, John, qué distancia trabajan. Pues distancia no trabajamos como tal, sino por tiempo, Ah, ok, porque no es en un velódromo, sino pues en ruta. ok, listo. Pero más o menos se maneja entre los 30 al minuto y medio, ¿sí? Un minuto manejamos generalmente. Perfecto, o sea, está dentro de ese rango que nos habla la dirección. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Yo quiero escuchar, aquí tenemos
a Angie y a Nicole, son las dos únicas niñas, ¿cierto? Yo quiero escuchar a las niñas, ¿qué ejemplo tienen? Yo, profe, no sé. Bueno, pues otra vez colocando como el ejemplo de la gimnasia. No sé, pues la característica que se destacaría sería como que el tiempo de trabajo, más o menos, pongamos un ejemplo de suelo, que Sí, más o menos 90 segundos, en donde se tienen que enlazar varios elementos. Entonces, sí, no sé, estaría cumpliendo con esa característica entre 30 segundos a un minuto y medio. claro, los 90 segundos estaría al minuto y medio, muy bien. Y Pues se la, maneja, señora, este método se maneja, pues ese método es continuo porque pues se basa también en varias repeticiones. a repeticiones o intervalos, muy bien, muy bien. Listo, Angie, muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Y entraríamos, por aquí está William Sánchez. Sí, profe. Buenos días, William. Buenos William, ¿me días. puedes colaborar? ¿Me puedes colaborar? Creo que usted tuvo inconvenientes porque cuando hice el llamado a lista no aparecía conectado, ¿no? Sí, en llamó, tuve un problema de conexión, pero se desconectó Listo, el internet como 2 minutos y ya perfecto, me volvió a listo. conectar. William, como Martín y tú eres uno de los que ha trabajado conmigo ya esta temática, entonces les pido que me ayuden. ¿Me puedes ayudar con la anaeróbica alactasia? Sí, señor. Listo, Bueno, gracias. entonces en la anaeróbica lactasia dice que se debe planificar el trabajo en los primeros momentos de la parte principal de la sesión de entrenamiento. Ok, Luego dice que esta dirección es muy generalizada en todos los deportes fundamentales para el desarrollo de la velocidad y la fuerza. Los métodos de trabajo son fundamentalmente los discontinuos a repeticiones. a repeticiones, muy bien. ¿Y cuáles son las características de ese tipo de dirección? Sus características son, aunque esta dirección de carga requiere un gran esfuerzo físico y la deuda que se alcanza es del 90%, su recuperación es más rápida, entre 1 y 2 minutos, que la lactácida. Y el Sí, tiempo la de recuperación es trabajo, más rápida que la lactasia. ¿Listo? sí señor, Continúa. y el tiempo de trabajo de cada repetición es de hasta 30 segundos. La frecuencia cardíaca es de 180 pulsaciones por minuto. Listo, William, muchas gracias. Bien, ¿quién de los compañeros, por ejemplo, David Andrés? David Andrés, ¿tú podrías ponernos un ejemplo de aplicación de esta dirección? O alguien. Pues la idea es que todos participen, ¿no? Pero me estoy quedando solo como si estuviera con 5 participando. No sé, un ejemplo de esto podría ser una, tratando, o sea, una carrera maximal de 100 metros o tal vez un levantamiento de halterofilia. Claro, la lactasia entonces tiene que ver mucho con la potencia. Miren, el tiempo de trabajo es muy corto, muy corto. No hay presencia de lactato, o sea, no se llega a la producción de lactato por el tiempo de trabajo. Y fíjese que cuando uno hace este tipo de trabajos, la recuperación es más rápida, ¿no? En 1 o 2 minutos usted ya se recupera para poder volver a ejercer, a realizar un gesto tan potente como el primero, ¿cierto? Jonathan nos hablaba de la carrera y del levantamiento de pesas, sí, es válido. ¿Quién más? ¿Quién más puede dar otro ejemplo en otro deporte? Profe, en la natación, digamos, en el recorrido de los 50 metros, ida y vuelta, no sé, digamos, para 100 metros, no sé qué tanto tiempo, pero de ¿En pronto cuánto, serviría. en cuánto tiempo está esa de natación, Ever? Pues no sé, profe, creo que está ¿Hay más de alguien, 30 segundos. ¿Hay alguien aquí que practique la natación o que esté entrenando natación? Parece que
Creería Profe, que en media piscina, medio está recorrido. 46 segundos. 46 segundos, o sea que se nos pasa. Una de 50 metros, ¿sí? ¿O 100 metros? De 100. De De 100, 100. de 50 está en 20. Ah, listo. Entonces podemos hacer la de 50. La de 50 metros sería válido para este tipo de dirección, Ok. porque entraría dentro del rango. ¿Listo, ver Felipe? ¿Ve que todos los días se aprenden cosas? Sí, señor. Yo sí dije, más o menos debe ser una piscina, o sea, de 50 metros, porque ya 100, uy, creo que se demoran un poquito más. Pero bueno, sí es válido. Y lo mismo válido con el tema, sobre todo, de la arrancada, ¿no? Que también es explosiva. Bien, otro ejemplo. Profe, no sé si ahí podrían entrar a lo David, que le llaman los, digamos, en futsal se trabaja mucho los suicidios. ¿cómo son esos suicidios? Yo he escuchado algo del tema, pero recuérdame. A ver si Es, yo lo llamo de otra forma. es un trayecto de velocidad, digamos, de cancha de la línea final, de línea de meta a línea de meta, en velocidad. Hay veces que se hacen en 15, 16 segundos, Claro, sí, de ir de línea dependiendo. a línea. Sí, sí, sí. En el fútbol yo lo llamo es como alargues. Yo lo he trabajado también en futsal, pero lo llamo es como alargues. Como tú lo dices, entonces, por ejemplo, en el futsal, que tiene 40 metros, ¿cierto? De largo, por 20 de ancho. Sí. Más o menos sería ese el trabajo de los 40, o sea, de ir de línea a línea a la velocidad máxima de cada uno. Darles una recuperación de 1 a 2 minutos y volver a ejecutar otro suicidio, como tú le dices, o alargue, ¿no? Eso sería un tipo de ejercicio. David Andrés, creo que tienes problema con el sonido. Sí, profe, un poquito. El Ah, audífono bueno, por ahí te está. estoy escuchando. Cuéntame, cuéntame. Pues también pensaba en lo de patinaje cuando, antes o sea, cuando suena el pito para salir, ellos Sí. pues tienen que hacer o sea, como un gesto técnico para salir rápido, como en una potencia, no sé si como potencia en las piernas, El, el digamos, coger trabajo, más el trabajo que velocidad. sea, el trabajo que sea potencia, David, es de la dirección anaeróbica a lactasia. ¿Listo? Y que esté por debajo de los 30 segundos. Bien, vamos a continuar. Martín, ¿ya llegaste por ahí? ¿Ya me puedes ayudar con esta, Martín, con la tercera dirección? Sí, profe, ya. Listo, gracias. Te agradezco con la que está en verde. Bueno, entonces, aeróbico, anaeróbico. Es una zona mixta de trabajo e influencias orgánicas donde se combinan los esfuerzos aeróbicos y anaeróbicos o viceversa. La primacia de uno u otro estará en dependencia de las concentraciones de lactato en sangre. Las Ujú. zonas mixtas de trabajo constituyen en la actualidad un recurso muy valioso para el aumento del rendimiento atlético, sobre todo en deportistas eminentemente aeróbicos. Aeróbicos. ¿Cuáles son las características, Martín? Características, entonces, los sistemas Parlet continuos variables son los que más se utilizan por excelencia para cumplimentar estas direcciones de esfuerzos. Ahí debe ser un error de digitación, que debe ser complementar. Sí. Sin embargo, tengo que verlo en el libro, porque esto es sacado del libro del doctor, entonces no sé si lo tiene tal escrito así. Bueno, bien. ¿Qué pasa con esta del Farlek, que ya lo habíamos nombrado? Entonces, hace parte de los métodos. Yo le quiero preguntar a alguien que no ha escuchado hablar. Nicole, ¿me estás escuchando? Sí, profe. Nicole, ¿tú entiendes esta parte del Farlek y la zona mixta de trabajo? Profe, la verdad es la primera vez que lo escucho. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, miren acá. La zona mixta de trabajo, que sería la aeróbica y anaeróbica, tiene que ver mucho, por ejemplo, con deportes como el fútbol, donde hay esfuerzos por sudoración global, que son 90 minutos, que sería, lo convertiría en un componente aeróbico, ¿no? Pero dentro de las acciones de juego está el remate, está el cabeceo, está el cambio de frente, cambio de orientación, control dirigido, dribbling, está finta, ¿sí? Hay muchas acciones anaeróbicas, tanto alactáceas como lactáceas, pero por la duración, por la prolongación del tiempo,
se convierte en una zona mixta de trabajo. Entonces, Pero entonces es más como a deportes grupales, profe, o también existe, digamos, en algunos individuales. sobre todo se ve en los de conjunto, ¿sí? Por la larga duración y que tienen que ver gestos. Pero, por ejemplo, el boxeo es una disciplina individual y hay trabajo mixto, hay trabajo de zona mixta, porque hay, por la duración, ¿cuánto puede durar un asalto de boxeo? Para los que han visto de pronto. Creo que de 2 minutos a 2 minutos 30, si no estoy mal. 3 minutos creo que es el rango, más o menos. Pero ese sería un asalto, ¿no? Pero ¿cuánto dura toda la pelea? 2 12 horas. rounds. ¿Señores? Aproximadamente dura 2 horas. Eso depende también pues los contrincantes, ¿no? Porque a veces pues hay un knockout y es mucho más rápido, bueno, pero cuando sea como reñida, como que estén en el mismo nivel, se vuelve larga, puede durar más de 1 hora perfectamente. Entonces, fíjese cómo ya se convierte en un componente de resistencia aeróbica que ese atleta debe tener, pero también debe tener resistencia anaeróbica, ¿sí? Entonces se convierte en un trabajo mixto. Para responder de pronto a tu inquietud, Nicole, no solo se ve en deportes de conjunto, hay deportes Profe, individuales que también se puede evidenciar. Señora Angie. el taekwondo, ¿sí? Señora. ¿Aplicaría también el taekwondo? Claro, el taekwondo, el karate, la lucha grecorromana, sí, es válido. O sea, también hay una zona mixta de trabajo. Fíjense cómo esa zona mixta es particular, ahí lo dice en la diapositiva, de muchas disciplinas deportivas. No se enfocan en una porque en muchas se ve. Señor Martín. Profe, pero a mí, digamos, se me hace que en un deporte conjunto como el básquetbol es más anaeróbico que aeróbico porque esos manes corren mucho, ¿no? Claro, claro, Martín, claro, eso es cierto, pero míralo la duración. ¿Cuánto duran los 4 cuartos? ¿Sí? Sí, tienen un descanso, pero en el total del partido se convierte en el componente aeróbico. Fíjate que ahí en la diapositiva lo domina, pero alguno predomina. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo las acciones que tengan que realizar, claro, el componente. Por eso se mueve en esa zona mixta. O sea, ni lo definen ni para uno ni para el otro. Es zona mixta. Trabajan los dos, tanto en lo aeróbico como en lo anaeróbico. ¿Bien? Pasa lo mismo que el fútbol, pasa lo mismo que el balonmano, pasa lo mismo que el vóley. Nicolás, cuéntame. Profe, pero entonces, digamos, en el reglamento de baloncesto que dice que tiene 16 segundos para estar en el otro lado de la cancha, ¿no se maneja más el aeróbico? Anaeróbico. ¿El anaeróbico? Claro, como le decía Martín, claro, todas las acciones pueden ser anaeróbicas. Pasa como en el fútbol, pero por el contexto de todo el partido lo convierte en un componente aeróbico. Porque ¿cuánto dura un partido de baloncesto? O sea, no podemos entrenar solo los gestos anaeróbicos, también tenemos que entrenar esa capacidad aeróbica que deben tener esos deportistas para poder soportar la intensidad, la exigencia de un partido durante todo ese tiempo. Por el consumo máximo de oxígeno, ¿cierto? Claro, Profe. claro, ahí está determinado el tema aeróbico. Bien, listo, vamos a continuar para no quedarnos todavía nos quedan varias capacidades. Vamos con el aeróbico. Señor. Yo tengo una pregunta. Digamos, el trabajo de un portero, ¿en cuál de los dos tendría, digamos, como más relevancia? ¿Qué pasa? Para un portero es determinante, la condición determinante son todos los gestos anaeróbicos, porque ellos tienen que ser muy explosivos, ¿sí? El estirarse, el levantarse, volver, pero cuando lo vemos en conjunto de todo lo que debe realizar en un partido, entonces es zona mixta. Porque tú puedes decir, listo, él es muy rápido, es ágil, pero ¿y si no me resiste durante los 90 minutos? O a veces cuando se van hasta los 120, pues no me sirve. Ah, ¿Listo? listo, profe. Pero lo que me determina, o sea, lo que determina la acción del portero son las acciones anaeróbicas, totalmente. Profe. Señor Jason.
Pues es que yo siempre, no sé, si me acostumbré, lo asocio, digamos, a las vías metabólicas y se dice que, digamos, todas trabajan, digamos, durante una acción, pero siempre hay una que predomina. Y entonces, la que Perfecto. predomina es digamos, la glucolítica. O sea, Estás en todo lo correcto. Cuando veamos el tema de bioadaptación, vamos a ver eso, Jason. Sí, señor. O sea, todos los sistemas energéticos, los fosfágenos, glucolíticos, los lípidos, todos arrancan al tiempo. Lo que pasa es que dependiendo de la acción, uno es el que predomina. Dependiendo del tiempo, dependiendo de la acción, dependiendo del gesto y dependiendo mucho del tiempo, ¿no? Bueno, muy bien. Chévere que como que se entusiasmen con este tema para mí es muy válido y es como la parte principal que usted debe saber en el entrenamiento deportivo para poderle exigir a sus atletas. Porque si usted no sabe cuál es el objetivo, apague y vámonos. Muy bien. Jason, tú mismo me puedes ayudar con esta aeróbico. sí, profe. Entonces, Gracias. es una carga pequeña de esfuerzo de de baja influencia para el movimiento inmediato. Ok, ¿y cuáles son las características de esa dirección aeróbica? Primera, exige básicamente trabajo continuo de baja intensidad entre 130 y 150 pulsaciones por minuto. La recuperación será de 1 minuto a 2 minutos. Bien. Cuando el tiempo de trabajo es superior de los 3 minutos, alcanzando la potencia máxima sobre el minuto 10. Los métodos de trabajo serán fundamentalmente los continuos uniformes. Muy bien, Jason. Esos continuos uniformes, ¿cuáles serían? O sea, ¿a qué se refiere eso? Puede ser una 3.000 metros, o sea, que no para. Una carrera. Es continua, correcto, muy bien que ya tengamos, que asimilemos los términos. Continuo uniforme quiere decir que mantiene una velocidad, ahí nos dice que sea media, moderada, para poder, ¿qué? Para poderla ejecutar durante todo el tiempo. O sea, ahí sería como en patinaje, ¿sí, profe? Claro, puede ser, por ejemplo, dependiendo del patinaje, pues la distancia que le den, claro, puede ser una distancia, pero le pide que sea a media intensidad. Como el ejemplo que veíamos al principio, que era creo que de patinaje, que era, bueno, aunque eso era resistencia a la velocidad, era un poquito más intenso el trabajo. Un maratonista. Maratón, media maratón, semifondo, fondo, sí, esos son ejemplos, ¿sí? Si lo llevamos a una disciplina deportiva como tal, pues ejercicios, fíjense que ahí me lo dice, que duren más de 3 minutos, ¿sí? Con esa misma intensidad, con esa velocidad, ¿sí? Y llegando a su punto máximo sobre los 10 minutos. Entonces ya ustedes empiezan a enfocar, traspolan toda esa información y la llevan, bueno, mi ejercicio dura así, lo realizamos. Es más, usted puede cambiar la dirección, no tiene que ser la famosa vuelta a la cancha, porque a veces eso es aburridor, se vuelve monótono el ejercicio. Trabajamos yo lo que ponía en práctica era trabajar en diagonales, ¿sí? Que los jugadores llegaran a una esquina, trabajaran en diagonal, luego fueran por la lateral, otra esquina, diagonal. Entonces, eso como que le cambia la dinámica al ejercicio, pero están trabajando resistencia aeróbica. ¿Bien? O como yo decía, profe, digamos, la primera, creo que era la primera que vimos, era hasta los 30 segundos, ahí predomina eso. De los 30 a los 3 minutos fue la que acabamos la anterior, y de los 3 minutos en adelante predomina esta, el aeróbico. Aeróbico que serían con los lípidos, ¿no? Sí. Bien, muy bien. Eso está bien que lo asimiles así, bien. Vamos con otra dirección, fuerza al máximo. Jonathan, ¿me ayudas con esta? Sí, señor. Sí, señor. Fuerza al máximo. Se trata con esta dirección de desarrollar la capacidad de fuerza en cualquiera de sus manifestaciones, tomando como criterio el máximo de posibilidades. Correcto. ¿Y cuáles son las características? Las características son: los esfuerzos son al máximo y el ejercicio fundamental para el desarrollo de la fuerza es el levantamiento de pesos. La dosificación de la carga será sobre magnitudes máximas, submáximas y grandes. Pocas repeticiones e intervalos de descanso a voluntad, y esta carga se debe
Debe ser alternada con ejercicios de flexibilidad, movilidad y extensión. Muy bien, Jonathan, muchas gracias. Creo que aquí no tenemos que hablar de ejemplo porque ahí no lo dice, ¿no? El levantamiento de pesas, donde los pesos son altos, submáximos, máximos, y hay poco descanso, ¿no? Pocas repeticiones. Fíjese cómo nos va llevando a esas características. Bien. ¿Dudas con esta dirección o muy clara, cierto? Sí, señor. Perfecto. Angie, tú misma que me respondiste, ¿me puedes ayudar con esta dirección de rapidez? ¿En qué consiste esa dirección? Bueno, rapidez. Esta dirección exige que todo trabajo y repeticiones se realicen al máximo de velocidad, por tanto al máximo de intensidad, cualquiera que sea la actividad y manifestación de la misma. Estas Ok. cargas son homólogas a las anaeróbicas, alácticas e iguales deben ejecutarse al inicio de la parte principal de la sesión de entrenamiento. Las características, los intervalos de descanso deben ser prolongados, compensatorios, considerando la recuperación de los fosfágenos, precaución de no perder los niveles de trabajo alcanzados. Puede ser, si, por ejemplo, es como si 6 repeticiones con descansos muy largos se convirtieran en una sola. Muy bien. Muy bien, gracias Angie. Ahí en la rapidez se dan cuenta que ya lo relacionan con el trabajo aláctico y como nos decía nuestro compañero Jason, ¿con cuál es el sustrato? Aláctico. ¿Fosfágenos? Fosfágenos, es aláctico. ¿Listo? Ahí nos lo decía la diapositiva. Miren acá, miren acá. Entonces, los descansos deben ser prolongados, o sea, compensatorios, ¿qué quiere decir? Que deben ser macropausas. ¿Para qué? Para que después de que un deportista, vamos a hacer un ejemplo sencillo, 15 metros de carrera. Entonces, esos 15 metros los hago a mi mayor velocidad. ¿Sí? Le doy un descanso prolongado para que él pueda, le tomo el tiempo, ¿no? Le tomo el tiempo, le doy un descanso prolongado para que él pueda volver a ejecutar el ejercicio con la misma intensidad que hizo el primer intento. Bien, y considerando que la recuperación de los fosfágenos, se supone que los fosfágenos se recuperan con una macropausa, ¿cierto? Se quedan todos en silencio, no sé. ¿Sí queda bien claro o hay dudas? Que eso es una, por así decirlo, una máxima intensidad y el cuerpo no es capaz de sostenerla. Entonces ahí es donde se ayuda de las otras vías. Ok. Pero por eso, para desarrollar el trabajo tenemos que hacerlo bajo esas intensidades que nos nombra el autor. Bien. Nicole, no creo que Nicole ya me ayudó. ¿Quién está por aquí? John Santiago. Sí, ¿Me señor. ayudas con la siguiente, por favor? Fuerza, velocidad. Fuerza de velocidad. Esta dirección es utilizada en deportes muy específicos donde la actividad depende generalmente de instantes pequeños de tiempo. Son cargas de dirección funcional, anaeróbicas, alactícidas. Alactáceas. Características. ¿Cuáles serían las Alactáceas. características? Características. Al trabajar con sobrecargas de peso, son magnitudes de carga, deberán ser medias o moderadas, según la clasificación que se utilice. Las repeticiones deben ser rápidas, el descanso deberá garantizar que cada repetición se realice con gran explosividad y reacción. Siempre que ustedes vean un trabajo, gracias John, siempre que vean un trabajo de fuerza, velocidad, ustedes ya tienen que dimensionar que es un trabajo de potencia. ¿Por qué? Porque fuerza por velocidad es igual a potencia. O sea, cuando yo hago un trabajo que conjugo esas dos capacidades, que hago fuerza y velocidad, ya sé que es un trabajo potencia, independientemente del deporte que estemos hablando. ¿Bien? ¿Me hago entender con esa explicación? Sí, señor. Sí, señor. Bien, me gustaría de pronto que habláramos de algún ejemplo, aunque creo que ya hemos nombrado varios ejemplos de potencia en el deporte.
¿El salto largo puede ser? Salto largo, salto de longitud, sí señor. ¿Cuál más? Profe, ahí no entra el pliométrico. Trabajo pliométrico se utiliza mucho, Jason, o el método pliométrico creado por Yuri Verkhoshansky. Se utiliza mucho para desarrollar la potencia. Yo he tenido la oportunidad de trabajarlo, lo he desarrollado en futbolistas juveniles y de rendimiento, haciéndoles un pretest, luego una propuesta de ejercicios y luego un post-test donde en ese post-test se logra evidenciar la mejoría que muestra este trabajo del método pliométrico en la potencia de miembros inferiores. ¿Bien? Es válido ahí todo el tema de trabajo pliométrico, de multisaltos, unipodal, bipodal, etcétera. ¿Listo, Jason? Sí, profe. Bien, vamos con Ever Felipe, que está por allá calladito, no lo he escuchado. Ever Felipe, ayúdame con esta dirección de fuerza-resistencia. Bueno, entonces, fuerza-resistencia. Es una dirección de entrenamiento muy utilizada en la mayoría de los deportes. Está determinada por la capacidad de mantener la efectividad de los esfuerzos De los una esfuerzos. Señor. De los esfuerzos, dejémoslo así. Ok. Es una dirección con orientación funcional anaeróbica lactacia. ¿Listo? Y dentro de las características. Bueno, encontramos lo que es el entrenamiento se realiza con pocos pesos y un número considerable de repeticiones. Generalmente se utiliza el 50 a 60% del peso máximo. Del peso máximo. Muy bien. ¿Qué ejemplos entonces se nos vienen a la cabeza con esa dirección de fuerza-resistencia? Los escucho. Profe, pues se tiene en cuenta el RM, ¿no? Y pues se saca el 50% y en pesas, ¿no? Y pues la repetición. Pero más allá de eso, Jason, mira que ahí te lo dice. O sea, se trabaja con poco peso, muchas repeticiones, o un número considerable de repeticiones. Entonces son todos aquellos ejercicios también contemplados, por ejemplo, con el peso corporal. Ponte a hacer sentadillas, ponte a hacer flexiones de brazos. ¿Sí? Entonces, todos estos ejercicios nos van a servir para desarrollar la fuerza-resistencia. El ejercicio isométrico que está, bueno, no voy a decir de moda, pero ahora mejor dicho con revolucionario, ¿no? Que mejor dicho, que es lo mejor que para el abdomen, que es una contracción isométrica, eso no, ahora le quieren poner otros nombres y eso, pero eso se viene haciendo hace mucho tiempo. Es para trabajar la resistencia a la fuerza. Durante un tiempo prolongado, hacer una contracción isométrica. También dice que uno puede trabajar como de 10 a 25 repeticiones. Ok, ¿sí ven? Entonces ahí se dan cuenta que, pues obviamente dependiendo del peso, si tú, por ejemplo, tomas una mancuerna de 5 libras, pues vas a poder hacer varias repeticiones, ¿cierto? Pero si le voy sumando el peso, o sea, si ya no son 10, sino 10, no son 5, sino 10, 15, 20 libras, pues obviamente la velocidad de ejecución del ejercicio va a ser distinta. Bien, y obviamente, por lo tanto, las repeticiones también van a bajar. Pero para el desarrollo de esa fuerza-resistencia se utiliza mucho, poco peso, muchas repeticiones. Bien, ahí habla de un 50%, ¿no? De trabajo, 50-60% del peso máximo. Ok. Luis David Peña, ¿me puedes ayudar con la dirección técnica? Ya estamos terminando. Listo, profe. Bueno, técnica. Los entrenamientos están dirigidos tanto a la enseñanza como al perfeccionamiento de las acciones técnicas, habilidades motrices, objeto de la especificidad deportiva o que le dan una base directa o indirecta a la misma. ¿Listo? ¿Cuáles son las características? Características son cargas bajas en cuanto a duración del trabajo y al esfuerzo.
sin descartar aquellos casos que requieren lo contrario. Muy bien, aquí en la técnica, como lo habla sobre todo de las habilidades motrices para el perfeccionamiento, aquí engloba pues ya a todos los deportes, ¿no? Porque casi pues en todos los deportes hay una técnica, hay que desarrollar una técnica básica, luego una técnica ya más específica y por lo tanto llegar a una técnica competitiva. ¿Bien? Aquí viene entonces la técnica efectiva. Esa técnica efectiva, a ver, alguien que no... Aníbal Ricardo, ¿me ayudas con esa siguiente diapo? Con esta, gracias. La técnica efectiva Sí, señor. son entrenamientos para los deportes técnicos fundamentalmente, series de arte competitivo. Características, Ok. la carga que recibe el deportista es considerable. La efectividad generalmente está basada en la manifestación de las capacidades coordinativas, la rapidez de la ejecución y la concentración. Ok. Toda esta exigencia envía al sistema nervioso central una gran carga por la que los deportistas se fatigan con facilidad. ¿Cuál sería un ejemplo de esta dirección, Aníbal? Por lo que acabaste de leer. Deportes de arte y precisión. ¿Cuál se te viene a la cabeza? La gimnasia. Con arco. La gimnasia. Pensé en el tiro con arco, profe. La gimnasia. Tiro con arco. Bueno, sí, hay que tener una técnica. La gimnasia, sobre todo, ¿no? La gimnasia con estos implementos. Gimnasia artística. Tenis de mesa. Tenis La de rí- mesa. Sí, hay que tener una técnica. ¿Cuál, Angie, perdón? La rítmica. La rítmica. Gimnasia rítmica también. ¿Ven? Ahí, o sea, por ejemplo, el nado sincronizado, los clavados. Son esos deportes donde la técnica es la que me determina. O sea, si no hay una ejecución técnica, pues no son mal evaluados porque hay un jurado, ¿sí? No quiere decir que en los demás deportes no haya que tener técnica, lo que pasa es que estos son mucho más precisos, por eso se llama técnica efectiva. El patinaje también, ¿no, profe? Patinaje artístico, ¿este es? Patinaje también, sí señor, también es válido, son deportes de esa alta componente técnico. Profe, ¿y de combate? ¿De qué podríamos hablar? Combate, pero es ¿El que judo? ahí Pues, ¿o cómo? Es que no entiendo eso sí, ahí. el judo puede ser porque el judo tiene unas técnicas que, dependiendo cómo las vea el juez, les da la puntuación. El taekwondo también, profe. El taekwondo también, Ok. ¿sí? ¿Listo? Muy bien, ahí entrarían esos ejemplos. Técnica táctica, ¿me ayuda por favor? ¿Quién no me ha participado por acá? ¿Juan Sebastián? Juan Sebastián Celi, creo que es. Listo, profe. La dirección de técnica táctica, Juan Sebastián. Gracias. Técnica táctica. Esta dirección es fundamental en deportes de conjunto y de combate. Los entrenamientos persiguen perfeccionar a máximo las acciones de competencia. Características. Generalmente se acumula mucho más ácido láctico, por lo que se debe cuidar de los niveles de fatiga y los errores en las acciones realizadas. Ok. Ahorita hablábamos del tema de la técnica en fatiga. Entonces son estos deportes donde debemos aprender a trabajar esa técnica en fatiga. Porque cuando estamos bien, realizamos bien el gesto técnico, pero cuando aparece la fatiga, empezamos a descoordinarnos, empezamos a tener errores. Entonces, por eso debemos trabajar la técnica en condiciones de fatiga, para que los atletas empiecen a asimilar su organismo, si hay generación de ácido láctico, empiecen a asimilar esa acidez en sangre y puedan, de cierto modo, responder de la mejor manera bajo esos efectos de fatiga. Bien, creo que ahí el ejemplo ya lo hemos hablado. Competiciones. La dirección de competiciones me va a ayudar Cristian Orlando. Vale, profe. Competiciones. La mayor carga que recibe un deportista es la propia competición. Esta debe ser también planificada en el entrenamiento como una forma especial de preparación. Características. Esta dirección competitiva es diferente y propia, pues la forma de organización y los factores psicológicos en que se cumple
así la definen. Muy bien. En esta dirección, lo que pasa es que a veces vemos la competencia como algo aislado, ¿sí? Y no nos preparamos para la competencia. Yo les recomiendo, es una sugerencia, pues por mis años de experiencia, de trabajo práctico, como metodólogo, como entrenador, como preparador físico, yo siempre trataba dentro de mis estrategias metodológicas hacer la modelación de la competencia. ¿Qué quiere decir? Que usted no puede pedirle a los niños, sobre todo en las edades tempranas en los niños, cuando llegan a la competencia se inhiben, se ponen nerviosos porque los está viendo los papás, la mamá, la novia, etcétera, ¿sí? Sin embargo, usted lo ve también en los adolescentes, también pasa lo mismo en el juvenil. ¿Qué pasa? Que usted debe, de cierto modo, tratar de garantizarle a ese atleta que se prepare bajo esas condiciones de competencia, o sea, con un público externo, que lo estén viendo, ¿sí? Debe uno tratar de modelar la competencia. ¿Para qué? Para que cuando llegue la competencia, el atleta esté tan relajado, tan tranquilo, que diga, esto yo ya lo he trabajado, y se desarrolle en la competencia de la mejor manera posible y con toda tranquilidad, sin inhibirse. Profe, hay una pregunta. Por ejemplo, yo he visto que en los entrenamientos de Millonarios que he ido a ver, a los muchachos por así decirlo, como que o sea, a uno no le permiten estar allá cerca, sino que a uno le dicen que pues que se mantenga pues a donde uno puede estar. O sea, digamos que ahí no tienen en cuenta ese aspecto, o qué pasa allí. No, lo que pasa es que ya en el alto rendimiento hay una parte que se llama como el tema de los celos profesionales, pero también hay una parte que se llama la inteligencia deportiva. El problema es que a veces tú no sabes quién está viendo el entrenamiento y puede estar disfrazado alguien del contrario. Y si tú vas a trabajar algo táctico, pues te van a estar viendo. Entonces, por eso a veces se utiliza mucho de trabajar a puerta cerrada, o sea, que no hayan medios, que no haya nadie, para poder trabajar estas cuestiones ya muy, muy personales, muy del modelo de juego. Y ya cuando sea una práctica, por ejemplo, de capacidad física o algo que igual eso no va a tener importancia para si alguien lo ve. De pronto es Sí, por eso, don Santiago, ¿ok? sí, señor. Listo. Porque tú a veces puedes conocer a los familiares del deportista, pero muchas veces llega público externo que tú ni idea quiénes serán. Y es más, ahorita con el tema de la tecnología, que pueden grabarte la sesión, pues entonces tú no sabes si hay alguien del contrario por ahí. Sí, claro, vale. ¿Listo? ¿Alguien más que quería de pronto participar? Profe, se puede Señor. decir que pronto, no sé, me imagino, el doctor Seirulo debe ser muy amigo de utilizar esto mucho durante sus entrenamientos. Pues por lo que he estado viendo, él, digamos, utiliza mucho lo que es, no solamente para fútbol, sino también para baloncesto y balonmano, lo que son las formas jugadas y todo lo que es dentro de los entrenamientos como digamos, acciones ya preparadas, las aplica mucho dentro de los entrenamientos y le salen casi que idénticas dentro de los partidos, ¿no? O sea, veo que él es muy amigo de utilizar esto dentro de su modelo. Claro, claro, es uno de mis referentes también, teóricos. Y claro, Paco Seriul, dentro del modelo que él utiliza, el cognitivista, con su microciclo estructurado, tanto para el fútbol como para deportes colectivos, él dice que debe ser así más o menos trabajar, ¿no? Simular a la competencia. Para lo que yo les digo, cuando el deportista esté en la competencia, se sienta tan relajado como en una sesión de entrenamiento y lo haga de la mejor manera. ¿Listo, Jonathan? Pero sí, claro, él es un exponente de esa ideología. Bien, muchachos, entonces bueno, aquí creo que terminábamos, faltaba una tablita, con esta terminamos. Aquí lo que ustedes encuentran es una relación de las direcciones de entrenamiento. Direcciones funcionales se refiere sobre todo a nuestro organismo, con los sustratos energéticos, y las direcciones físico-motrices, entonces, ¿cómo se relacionan? El trabajo anaeróbico aláctico, con la rapidez, con la fuerza máxima, con la fuerza explosiva, fuerza pliométrica, técnica efectiva, etc. El anaeróbico láctico se relaciona con la resistencia a la velocidad, resistencia a la fuerza, técnico-táctico, competiciones y técnica de perfeccionamiento. Pero si ustedes se dan cuenta, todas se interrelacionan. Anaeróbico aeróbico, que sería la zona mixta, entonces
resistencia a la velocidad, resistencia mixta, técnica, táctica, técnica efectiva. Y el aeróbico sería la resistencia aeróbica general y la técnica de la enseñanza. Muy bien. Entonces, de esta manera le damos finalización a la presentación y vamos a nuestra segunda parte de la clase, que ¿cuál sería? En estos momentos, ¿quién tiene la posibilidad de compartir pantalla para ver nuestra plataforma de Moodle en la asignatura de entrenamiento deportivo? ¿Quién me colabora con eso? Si quieres yo. ¿Quién me respondió? Ese no estaba viendo la pantalla. ¿Nicole creo que fue? Sí, profe Nicole. Bueno, Nicole, ayúdame porque tus compañeros están tímidos hoy, no quieren participar. Bueno, aquí acabo de dejar habilitada la actividad para hoy. Entonces, si tú entras a tu plataforma, ya la vas a poder visualizar. Vamos en este momento a activar un momento las cámaras, todo mundo, porque vamos a hacer unos grupos de trabajo. Entonces quiero aunque sea verles la cara, porque ustedes... Eso es, bien, ahí vamos activando las cámaras. Profe, me avisan, porfa, cuando la vean. Ya está cargando, Nicole. Eso, muy bien. Te diriges a la semana número 7. Muy bien. Ahí está un material complementario. Les dejé un artículo también para que lo revisemos. Ahorita lo revisamos en un momentico. Pero baja más, ahí está esa infografía con el tema de libros. Ahí les dejé unos libros para descarga gratuita. Son unas páginas para descargar. Y está la actividad de direcciones del entrenamiento. Entonces, si quieres, entra ahí y me ayudas a leer qué dice la actividad. Diseñar un cuadro de las direcciones condicionales y determinantes en su deporte de elección. Ejercicios de ejemplo, videos o imágenes aplicados en deportes seleccionados. Portada, equipos de trabajos, mínimo 2 ejemplos por dirección, conclusiones y bibliografía. Muy bien, gracias, Nicole. Entonces ahora yo les voy a dar la explicación. Entonces, vamos a hacer unos equipos de trabajo. Jason, tú que eres mi monitor, te voy a pedir que me ayudes en esta parte. Vamos a hacer equipos de trabajo de máximo 3 integrantes. Máximo. Quiere decir, si usted quiere trabajar solo, si usted quiere trabajar de a 2, pues también es válido. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los grupos por el chat. Por el chat vamos a escribir grupo de, voy a dar un ejemplo, Ever Felipe, Angie y John Santiago. Por ejemplo, ese es el grupo de ellos. Entonces le vamos a ir poniendo, así como lo escribamos, Jason está por ahí, no veo a Jason. Sí, profe. Jason, cuando tú veas en el chat que te aparece los nombres de los integrantes del grupo, tú les vas asignando un número, ¿sí? Grupo número 1, grupo número... Así como aparezcan en el chat. O sea, el primer grupo que escribe que quede conformado, ese va a ser el grupo número 1. Y así sucesivamente. Entonces, quedo pendiente para que me vayan notificando cuáles son los grupos de trabajo. La idea es que ustedes empiecen a trabajar, tienen muchos medios, se pueden reunir aquí por Meet, se pueden reunir por WhatsApp, por videollamada, por correo electrónico, en fin, ahorita tienen muchos medios para reunirse, no tiene que ser totalmente presencial. Luis David dice que quiere trabajar solo. Listo, Luis David, yo respeto. Sí me gusta, de cierto modo, Luis David, también como generar ese tema de trabajo en equipo. Te lo voy a comentar de la siguiente manera. Cuando tú ya que estás próximo a graduarte, siempre vas a llegar y va a haber grupos de trabajo. O sea, siempre vas a tener que trabajar con un colectivo. Entonces sí es bueno que tengamos esa parte como de aportar a otros compañeros. Yo sé que muchas veces, no estoy diciendo que sea Luis David el caso, pero hay muchos casos que me dicen, no, profe, yo prefiero trabajar solo porque es que si
Vea, Martín y David deberían trabajar juntos, los dos que tienen que trabajar solos. Pero bueno, es válido. Si ustedes quieren trabajar solos, yo no les voy a impedir eso. Profe, pues una cuestión. Yo, yo no lo hago por de pronto querer de verdad trabajar solo, porque me guste, sino porque, pues, su merced, pues, más que nadie ahorita sabe que, pues, estamos en unas condiciones muy diferentes y sobre todo, pues, digamos, yo a veces salgo a trabajar, llego a tarde a la casa y pues uno no podría como ajustar tiempos Por los tiempos, digamos, no, tranquilo. con los demás compañeros, mientras que en la presencialidad uno con el tiempo, digamos, en este espacio que es hasta las 5 realmente, uno podría cuadrar con un compañero y decir, venga, hagamos esto de una vez, tenemos el espacio, mientras que ahorita es un poco complejo. Sí, o sea, no tengo el problema, lo que pasa es que igual yo sí me puedo llegar a relacionar aquí con alguien del grupo, de pronto es con Angie, que he tenido entablado conversación, pero de resto yo no conozco a ninguno. Es más Ah, por bueno, el, listo. ¿sí? Listo. Pero les comento a los demás, ¿no? Luis David es un gran compañero de trabajo. Yo sé que les puede sumar muchas cosas. Entonces, si de pronto alguien desea compartir con él y decirle, venga, yo me acomodo a sus tiempos, o ¿cuál es la otra? No tienen que trabajar siempre de forma sincrónica. Vea, se reúnen 10 minutos. Vamos a hacer así el trabajo. Esta va a ser la estructura. Usted haga esta parte, yo hago esta parte. Nos reunimos al final y la unimos. Eso también es válido. ¿Sí? Pero bueno, yo los dejo también y entiendo, Luis David, entiendo también sus circunstancias y que, claro, por temas de trabajo, de tiempo, pues les queda complicado comunicarse con otra persona. Entonces, no, si tu deseo es trabajar solo, no hay ningún problema. Lo mismo en el caso de Martín, por ahí alguien más me escribió. Sebastián Celi también dice que quiere trabajar solo. Listo. Pues les No, toca. ya no, profe, ya cuadré con unos compañeros ahí por Ah, bueno. WhatsApp. Ah, bueno, listo. Perfecto. Bien. Entonces, mientras ustedes van terminando de armar sus grupos, yo les voy dando la indicación de cómo sería ese trabajo. Entonces, pues empezamos con una portada, ¿no? Pues lo decía sobre todo cuando hay varios integrantes, porque no me dicen quiénes son los integrantes y después yo a quién le pongo la nota. Pero bueno, en el caso del que trabaja solo, igual realiza su portada, trabajo de tal materia, presentado al docente con el nombre, el nombre de la universidad, la fecha, una portada básica, normal, que todos sabemos realizar. Luego de eso, vamos a realizar, como en la presentación, ¿se acuerdan los cuadritos que vimos al inicio? Entonces, usted selecciona el deporte, por ejemplo. El deporte. Y usted va a donde diga, estas las direcciones condicionantes del rendimiento, estas son las direcciones determinantes del rendimiento y estas son las que se utilizan en competencia. O sea, vamos a utilizar la misma dinámica que la presentación. ¿Bien? ¿Entendía la parte de la tabla? Profe, ¿puede volver a repetir que se cortó? Claro, Jason. Les decía que vamos a utilizar la tabla de las direcciones de la misma manera como lo realizamos en la presentación. Si usted escoge la modalidad de judo, usted va a decir cuáles son las direcciones condicionantes del judo, cuáles son las direcciones determinantes del judo y cuáles son las direcciones de competencia en el judo. Así como lo vimos en la presentación en las dos primeras tablas que vimos de ejemplo. Después de que ustedes hagan, ahora sí, Jason, ahora sí se escuchó bien. Sí, profe, sí. Listo. Después de que hagan la tabla del deporte seleccionado con las direcciones tanto condicionantes y determinantes, luego viene un desarrollo del trabajo. ¿Y cuál sería el desarrollo del trabajo? Vamos a proponer, ¿sí?, unos ejercicios de ejemplo. Entonces, si yo seleccioné 3 direcciones, digámoslo así, condicionantes, entonces hago 2 ejemplos de cada dirección que seleccioné. Ojo, esto lo quiero aclarar. No es hacer un ejemplo de las 12 direcciones que vimos, no, de las direcciones que usted plasmó en su deporte escogido. Bien, son 2 ejemplos de cada dirección, tanto de condicionantes como determinantes. Y esos ejemplos van acompañados de imágenes. Si lo quieren hacer con videos, pues dejan el link donde podamos revisar esos videos de ejemplo. Bien, para que no les quede tan cargado el archivo.
pero sí la idea es que lo acompañen de un video, una imagen y una breve descripción del ejercicio. O sea, cuál es el objetivo del ejercicio y para qué se realiza. Y por qué se ve evidenciado, o sea, que podamos evidenciar ahí la dirección que usted plasmó en el cuadro principal. ¿Listo, muchachos? O sea, profe, es básicamente lo que hicimos hoy, plasmarlo Llevarlo a un al... deporte, al deporte que usted elija, o sea, en su equipo de trabajo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, aquí ya hay equipos de trabajo. El equipo de trabajo de Jason Mosquera y John Santiago. Entonces ellos seleccionaron el baloncesto. Entonces van a enfocarse en todo lo que tenga que ver con el baloncesto. O sea, sus direcciones tienen que estar, sus ejercicios deben estar enfocados al baloncesto. ¿Bien? Si por el contrario seleccionan natación, seleccionan atletismo, recuerden, si digo atletismo, ¿qué modalidad? O sea, no dejarlo atletismo porque pues queda muy amplio. Deportes de combate. ¿Cuál deporte de combate? Judo, boxeo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Listo? Bien, muchachos. Y esa actividad, bueno, ya así. Nicole creo que ya dejó de compartir la pantalla. Bueno, esa actividad está para entregar el día 28 de septiembre, plazo máximo a las 10 de la noche. Profe, digamos, los que compongan el grupo, ¿los tres suben el trabajo o solo uno? No, no, solo uno, un integrante del equipo me sube el trabajo. Muchas gracias, Rosman, por recordarme esa aclaración. Ok, Solo uno lo sube. ¿Qué pasa? Cuando yo lo descargue de la plataforma, en la portada deben estar los integrantes, porque si yo les pongo una nota, pues esa nota va para los tres. Se supone que es un trabajo en equipo. ¿Listo? Entonces solo uno. No se preocupen. No, profe, pero es que si no sale que yo no subí nada. No, tranquilo. La suben a la plataforma y yo me encargo de descargarlos y ahí deben estar los integrantes plasmados en la portada. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? Señor. ¿No? ¿Todo muy claro, Angie? Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, Jason, ¿pudimos ver cuántos grupos salieron? Pues yo tengo anotados 7 grupos. Está por aquí Jason, está con Aníbal, 2, Cristian solo, Rosman, Sebastián y Nicole, y Juan Pablo solo. Pero me imagino que cuenta 7 porque hay compañeros que van a trabajar solos, ¿sí? Sí, o sea, el primero es Luis David, es uno. Segundo, Martín. Sí, El tercero sí, es Angie, Jonathan y Nicolás Carrera. El cuarto es yo y Santiago. El quinto es Aníbal, Ever Felipe y David. sí. El otro es Rodman, Sebastián, Nicole. Y el último, Juan Pablo, que dijo que solo. Juan Y Pablo William, y acabo de escribir William, eso, que él también trabaja solo, ¿listo? es un 8. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué haríamos? Para la siguiente sesión, empezamos con la socialización de estos trabajos, ¿no? Con su deporte, una breve descripción, pero pues para ver más o menos qué deportes se trabajaron. Bien. Creo que no hay más dudas, ¿cierto? Listo. Entonces, ya para terminar esta actividad, lo que les voy a pedir es en la plataforma de Moodle, sesión número 7, en la parte de material complementario, les dejé un artículo. Entonces lo revisamos y la próxima sesión de clase arrancamos analizando ese artículo de qué nos hablaba. Bueno. Profe, tú como material complementario también nos compartirás las diapositivas que hoy nos mostraste. Si hace falta, sí, claro, Nicole, lo puedo Sí, compartir, pues no hay creo ningún que problema. sería como una ayuda y una guía, creo que para todos. Bueno, Sí, profe. eso yo lo Sí, es comparto que diapositivas están... yo lo comparto en PDF, como archivo PDF, bueno. Pero lo subo un poquito más tarde, o sea, me toca cuadrarlo y lo subo, pero en el transcurso de la tarde yo lo subo a la plataforma, el material complementario, bueno.
Jason, Sí, profe. un favor, entonces para la próxima clase, acuérdame, arrancamos con el análisis del artículo. Bueno, profe. ¿Listo? Entonces lo revisan con calma, es cortico, no es tan largo, y la próxima clase arrancamos con ese análisis. Bueno, Bueno, si no hay más dudas, si no hay preguntas, entonces daríamos finalización a la sesión del día de hoy. Profe, Señor, qué pena, pues no sé si esto genere molestia, no lo sé, pero pues digamos que pues hay una serie de hegemonía en el tema de fútbol. Entonces, pues yo quisiera pues que también, no sé si exista la posibilidad de que pues nos pusiéramos de acuerdo desde ya, pues para empezar a conocer de otras modalidades. Yo en lo personal, pues también mi fuerte es fútbol, pero sí me gustaría que hubiesen varias modalidades y empezar a hacer como el ejercicio y pues que sea algo significativo para todos. perfecto, Luis David, me parece muy buena tu iniciativa, me parece que es enriquecedor para todos, entonces lo vamos a hacer. Entonces, como ya tenemos los grupos conformados, Jason, vamos a asignarles un deporte. O que nadie escoja fútbol. Y ya. Ah, también es válida. Bueno, pero entonces van a quedar. Entonces hagámoslo así. Dejémoslo por selección libre, pero hagámoslo ya. ¿Qué quiere decir? Nadie puede seleccionar fútbol, porque fútbol creo que ya hablamos bastante. Profe, yo lo Señor. quisiera hacer, pero enfocado en los arqueros. Bueno, listo. La tuya es válida porque te vas a enfocar en una posición. Entonces, dentro del fútbol, pero tal posición. Me parece válido. Listo, profe. Angie, Escribo en el Nicolás. chat. Sí, por favor. Profe, nosotros vamos a hacer tenis. Sí, aquí ya lo vi. A ver. Angie, Jonathan y Nicolás escogen tenis. Muy bien. Tenis de campo, ¿no? Bien. Luis David lo hace baloncesto, perfecto. Entonces ya ustedes van viendo ya qué deportes están seleccionados. Entonces vamos a buscar otra alternativa. Martín lo va a hacer del voleibol. Grupo 5, que es el de Aníbal, lo hace, pero sobre los arqueros de fútbol, bien. ¿Quién más? Cristian lo hace de natación, muy bien. Alguien más por ahí, nos faltan grupos. El grupo de Jason que va a trabajar, no los veo. Profe, estamos cuadrando, ya le digo. Ah, bueno, listo, perfecto. Nicole, tu grupo va a trabajar patinaje, ¿sí? Sí, profe. ¿Cuál patinaje? ¿De pista, de ruta, artístico, cuál? Oh, espérame, y lo hablamos. Ok. William lo va a hacer del béisbol. Bien, muy válido también, William, qué bueno, traer nuevas disciplinas que no son tan cotidianas. Haider, la natación ya la escogió Christian Haider, para que trabajes algo diferente. Patinaje de carreras o de pista. Bien, Nicole. Haider, ¿me estás escuchando? Ciclismo, Jason, pista. Bien, listo. Ciclismo, muy bien. ¿Algún grupo quedó sin asignar modalidad deportiva? Creo que no. Pero bueno, Luis David, muchas gracias por Haider, porque ya lo seleccionó Cristian y la idea es trabajar un deporte distinto. O lo que pueden hacer es Haider con Cristian, cuadren y, por ejemplo, Haider lo hace de una modalidad, puede ser dependiendo de la distancia, ¿no? Distancias cortas, y Cristian lo hace de distancias largas. Profe, ¿se puede manejar con el estilo? Claro, o el estilo, cambien el estilo, o sea, que no hablen del mismo con Haider. Bueno, Cristian.
Entonces, para que lo enfoques a un estilo diferente al de Haider. Cristian, ¿qué estilo escoge? Con eso dejamos claro de una vez el estilo, profe. Mira, él ya dijo Espalda, estilo de dice. Listo, espalda, profe. pero más que el de Listo, estilo, profe. llévenlo es en la distancia. Cristian, ¿qué distancia? Ah, ok, profe, listo. Porque ahí es donde va a variar las direcciones, dependiendo de la distancia. Por eso yo le sugiero, Cristian, que fue el primero. Entonces yo lo trabajo en piscina de 25 metros, profe. No, más allá de la piscina me refiero a las distancias, si son cortas o largas, o sea, 50, 100 metros y No, pues 400 por lo para mismo arriba. lo decía. Ok, ya ustedes se ponen de acuerdo, bueno. Sí, pues lo decía como un ejemplo de que yo tomaba entonces distancias cortas. Listo. Bien. ¿Alguien nos faltó por disciplina deportiva? Creo que no, ¿cierto? No, ya creo que todos están. Muchas gracias, Luis, por la idea, porque sí es muy válido y queda mejor el trabajo, porque vamos a escuchar de todas las disciplinas y no vamos a escuchar tanto fútbol. Muy bien. Pregunta, profe. No sé, ¿Haider en qué grupo está? ¿Está solo? Solo. Él escribió que solo, que trabajaba solo. Va a trabajar distancias cortas. Igual tranquilo, Jason, que a mí me llega el reporte del chat, o sea, todo lo que quedó escrito en el chat, ahí llega el reporte, bueno. Bueno, profe. Entonces cualquier cosa lo verificamos. Entonces recuerden la actividad para entregar y la discutimos la próxima semana, empezando con el artículo que les dejé en material complementario. Entonces, si no hay más dudas, recuerden que les queda tiempo de clase para que empiecen a desarrollar su actividad y no se les acumule con otras materias. ¿Dudas, muchachos? ¿Alguna duda o ya nos podemos despedir? No, Así está bien, señor. profe. Señor. Listo, muchachos. Entonces, Hasta que luego, tengan una profe. feliz tarde. Nos vemos la próxima semana. Listo, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Que esté bien. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias, profe.